El Señor Jesucristo les bendiga. Les habla Rolando Paz para los que no me conocen. En esta ocasión, aprovechando y recordando la esposa de un compañero, de un amigo, me pregunta y me dice, disculpe, ¿y cómo se debe leer la Biblia? Y teniendo en cuenta que pues en el mundo se conoce como la Biblia, pero en 2 de Timoteo 3:15 dice, porque desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Entonces, es las sagradas escrituras, ¿no? Biblia, pues quiere decir conjunto de libros, ¿no? Biblia viene de biblioteca, varios libros. Pero en sí deberíamos es llamar las sagradas escrituras. O como le llamaban mis abuelos, dicen mis padres, la historia sagrada. Bueno, enfocándonos a cómo leer las sagradas escrituras. Dice aquí en Isaías capítulo 28:13, libro de la profecía por medio del profeta Isaías, capítulo 28, versículo 13. Dice, la palabra pues del Señor les será mandamiento tras mandamiento, mandato sobre mandato, renglón tras renglón, línea sobre línea, un poquito allí, otro poquito allá, hasta que vayan y caigan de espaldas y sean quebrantados, enlazados y presos. Qué raro, ¿no? Quebrantados, sí, porque el espíritu quebrantado, el corazón contrito, humillado, arrepentido, ese paso de arrepentimiento es el que nos lleva a entender la palabra, ¿cierto? Es como cuando entre esposos hay problemas, ¿cierto? El arrepentimiento, el perdón, ¿cierto? El lloro, perdóneme, ahí la reconciliación es la que lleva a entenderse entre esposos. Asimismo es acá, para entender la palabra de Dios tenemos que reconciliarnos con el Señor, volvernos a Dios, gloria a Dios. Entonces dice, un poquito aquí, renglón tras renglón, línea sobre línea, un poquito allí y otro poquito allá. Me recuerdo cuando era niño, en la escuela me enseñaban la sopa de letras, ¿no? Y yo le digo a las personas, la palabra de Dios, si nos ponemos a mirar, es una sopa de letras. Es muchas letras, mucha palabra. ¿Y qué hacíamos en ese ejercicio? Nos colocaban acá unas palabras, ¿no? Y había que buscarles en esa sopa de letras. No sé si recuerden, no sé si les enseñaron a ustedes, a qué les enseñaron. Me recuerdo eso. Y había que buscar esas palabras. Un ejemplo. Aquí es igual. Entonces, buscar Jesucristo es el Señor. Filipenses 2:11. Toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor. Entonces, vamos encontrando esas palabras, esas preguntas que tenemos nosotros. Hay que buscarlas aquí, hay que escudriñar las Sagradas Escrituras. Gloria a Dios. Un poquito aquí, un poquito allá. Entonces, así se debe leer la palabra. Vamos a tomar como ejemplo aquí en el libro de Apocalipsis. A ver, para entender un poquito. Dice, aquí en Apocalipsis capítulo 1, verso 17 y 18, cuando, pues, en Apocalipsis significa revelación, ¿no? Cuando el Señor Jesucristo le revela, ¿no? Le revela al apóstol San Juan estas profecías que se están cumpliendo y otras que se cumplirán. Y aquí en el verso 17, capítulo 1, verso 17 dice, cuando le vi, dice el apóstol San Juan, cuando le vi, caí como muerto a sus pies, y él puso su diestra sobre mí, diciéndome, no temas, yo soy el primero y el último, y el que vivo, y estuve muerto, mas he aquí vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Entonces, mire, Dios hablándole al apóstol San Juan le dice, y el que vivo, y estuve muerto. ¿Cómo así? Entonces, mire, ¿cómo así? A ver, esta pregunta. Ahí surge una pregunta. Y el que vivo y estuve muerto, mas he aquí vivo por los siglos de los siglos. ¿Dios muere? ¿Se murió Dios? Entonces, nos vamos aquí a Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 18.
Primera de Pedro, capítulo 3. Entonces, mire, un poquito en Apocalipsis, otro poquito acá en la epístola de San Pedro, ¿sí? Así es como se lee la palabra. Dice, Primera de Pedro, capítulo 3, 18. Porque también Cristo padeció una vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en el Espíritu. Vivificado en espíritu. Entonces sí, nos damos cuenta, dice, y estuve muerto. Porque lo que debemos entender es que de entre todos esos varones santos, esos santos profetas, ¿cierto? Esos santos varones que han existido a lo largo y recorrido de la historia sagrada, así se dice. De todos esos varones, al único que le podemos atribuir que es Dios, es Jesucristo, ¿cierto? Como dice en Judas, ¿no? Aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Palabras concretas. Aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro Dios y Salvador Jesucristo. Entonces, otro poquito que hay por allá. Entonces, para entender, Dios es. Entonces dice, Dios, ¿cierto? El Todopoderoso, cuando se le manifiesta, dice, yo soy el primero y el último, y el que vivo, y estuve muerto. Dice, estuve, pasado. ¿Cierto? Estuvo muerto. Muerto, y aquí en 1 de Pedro nos explica, dice, muerto en la carne, pero vivificado en espíritu. Entonces, así es como se lee la palabra, ¿sí? Así es como debemos leerla. Por eso la palabra dice, hay que escudriñarla. Yo llevo 19 años ya, poquito tiempo, 19 años escudriñando las escrituras. Y en esos 19 años he aprendido mucho y sigo aprendiendo y cada día aprendo. A veces me pongo a conversar, a compartir y cuando en ese momento preguntas que le hacen a uno echa y busca y preciso. Ahí está la respuesta. Entonces uno cada día aprende más. Un poquito aquí, un poquito allá, buscando esa palabra concreta, esa palabra que me saca de la duda, buscando esa palabra que me consuela, buscando esa palabra que me da una razón de vivir, buscando esa palabra que me aumenta la fe, ¿cierto? Para quitar esa angustia, esa desesperación, para incluso ser sanados, gloria a Dios, porque la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios, dice allá en Romanos 14:10. Gloria a Dios. A ver, aquí mismo en el capítulo 1, vamos a leer aquí en el versículo 16, por ejemplo, dice, Apocalipsis 1:16. Tenía en su diestra 7 estrellas, de su boca salía una espada aguda de 2 filos, y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. ¿El rostro de quién? De Dios, el Eterno, el primero, el Alfa y la Omega, que se le manifestó a Juan y en visión le fue mostrado, ¿cierto? Le fue mostrado la presencia de Dios y dice que el rostro era como el sol. Entonces, para mirar que Jesucristo se manifestó en carne y que Jesucristo es Dios, nos vamos aquí al Evangelio según el apóstol San Mateo, aquí en el capítulo 17, y dice, bueno, vamos a leer el 2, dice, 17:2. Y se transfiguró delante de ellos, ¿quién? El Señor Jesucristo, delante de los apóstoles. Y resplandeció su rostro como el sol, y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Dice, y se transfiguró. O sea, el Señor Jesucristo estando aquí en la tierra, aquí Dios manifestado en carne, a los apóstoles les hizo ver y se transfiguró delante de ellos. Y dice que, dice, se transfiguró delante de ellos y resplandeció su rostro como el sol, y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Por eso allá también en Apocalipsis le dice, Dios le dice al apóstol San Juan, le dice, ahí habla y dice, a uno semejante al Hijo del Hombre. ¿Y quién es el Hijo del Hombre? Jesucristo. Semejante, no igual, ¿no? Pero aquí el Señor Jesucristo se transfigura, ¿cierto? Y hace ver que Él es Dios. Muy bien. Eso sería como una primera parte, ¿cierto? Esto de cómo leer la palabra de Dios, cómo leerla.
es algo bonito, es precioso poder entenderla. No es leerla de corrido, como una historia, como un libro de cuentos, no, hay que leerla escudriñando, entendiendo, pidiéndole muchas veces de rodillas a Dios que le dé ese entendimiento, gloria a Dios. Entonces, continuaremos con este tema, cómo leer las Sagradas Escrituras. Que el Señor Jesucristo les bendiga.